Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy que estamos viviendo nuevamente la negra noche de la dominación y la subordinación del Ecuador a la embajada norteamericana. ¿Y cómo se produce esto? Las noticias de hoy día es que el gobierno ecuatoriano le da a la embajada norteamericana, al Pentágono y a los Estados Unidos 10.000 metros cuadrados en las Islas Galápagos, en la isla San Cristóbal, a más del aeropuerto, para que les sirva como base militar de operaciones. Según la Constitución, aquello está absolutamente prohibido. Pero Lenin Moreno y el hombre clave, que no diré su nombre, que participó en el Consejo de Participación Ciudadana interino, ex coronel y ahora general, pieza clave de la embajada norteamericana, que es el que le permite a la embajada norteamericana controlar el ejército ecuatoriano, poner el ministro, traer cada 15 días oficiales a revisar lo que hace el ejército ecuatoriano en la frontera norte y hacer presencia dentro del ministerio. Y le da la base de Manta y le da la base de Galápagos. ¿A cambio de qué? De la simple subordinación del Ecuador al Pentágono y a los Estados Unidos. Pero ¿qué significa la subordinación de Ecuador al Pentágono y a los Estados Unidos? Significa que ellos pueden decidir cuál es el presidente en Ecuador. Las elecciones pasan a ser un show, una mentira. La embajada norteamericana decide si ese presidente se queda o no en el poder, así gane o no las elecciones. Es lo que se vivió en Venezuela. En Venezuela se convocaron elecciones, participaron Nicolás Maduro y alguien de la oposición, ganó Nicolás Maduro y Estados Unidos desconoció ya antes de la votación esas elecciones, porque Estados Unidos decide cuándo, cómo y quiénes participan en las elecciones de América Latina. Le salió mal en Argentina, pero no le va a volver a salir mal en Ecuador. En Ecuador no va a participar Rafael Correa ni por oro ni por plata, y peor después de que aparece en RT. Una simple cosa como la glosa que le han puesto ya es un impedimento. No se le va a permitir la participación de Rafael Correa en las próximas elecciones, ni vivo ni muerto. Ya eso tenemos que tenerlo presente y saber. Rafael Correa va a participar en las próximas elecciones no a través de él, sino a través de otras personas. Y posiblemente gane las elecciones. Tiene la mayor posibilidad de ganarlas. Es por eso que ahora hasta se pelean por ser, es que el presidente que le acompaña al Rafael Correa, cuando Rafael Correa no va a poder ser candidato ni a la vicepresidencia, ni a la Asamblea Nacional, nada. Porque Estados Unidos se lo va a impedir. Y se lo va a impedir porque Estados Unidos tiene en Ecuador al mejor y más preparado de todos los individuos jamás formados para América Latina. No solo que se formó en Estados Unidos, sino que se formó en Inglaterra. Es brillante, es la pieza clave. Y él es el que ha puesto ahora los jueces, el tribunal electoral y todo. Y es ideológicamente
un individuo que se opone a los denominados populismos. Y por supuesto, él llama populismos a todos los socialismos del siglo XXI. Y llama populismos. Él es un antipopulista, entre comillas. Pero no se opone a los populismos de derecha como el de Jaime Nebot, que es un populismo, sino que se opone a los populismos de izquierda específicamente. Él es un estratega brillante que da clases en la Universidad Católica y que sabe exactamente que el enemigo es el socialismo del siglo XXI y que hay que combatirlo. Y entonces la mejor forma de combatirlo es la primera cosa. Él era absolutamente consciente de una realidad, que en Ecuador el que quita y pone presidentes no es el pueblo. El pueblo puede poner los presidentes, pero los presidentes se quedan o se van si el ejército ecuatoriano lo decide. Así se fue Yamil Maguad, así se fue Abdalá Bucaram, así se fue Lucio Gutiérrez, y ahora no se ha ido Lenín Moreno, no porque sea buen presidente, tiene una popularidad última. Ningún presidente en la historia del Ecuador ha tenido una popularidad tan baja. Sin embargo, ¿por qué se mantiene? Porque las Fuerzas Armadas están ahí. ¿Y quién maneja las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas son directamente manejadas por el Pentágono. Y no solamente las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, todas las Fuerzas Armadas de América Latina, excepto las de México, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, e inclusive las de Venezuela, son las únicas que no se someten al TIAR, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Todas las demás son manejadas directamente desde el Pentágono, como lo es manejado directamente desde el Pentágono el ejército de la OTAN. La OTAN puede decir, sí, somos un ejército de todos los países de Europa Occidental y de los que nos liberamos de la Unión Soviética, no. El oficial que comanda la OTAN siempre es un oficial norteamericano. El individuo que maneja el Banco Mundial siempre es un norteamericano y lo elige el presidente, y el general que va a dirigir el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca será siempre un general norteamericano. Y nosotros ahora tenemos un ejército a merced y de rodillas ante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que no hemos firmado. Pero como no hemos firmado, tenemos ahora 2 bases militares y el Ministerio de Defensa en manos directamente del Ministerio de Defensa y del asesor y de la pieza clave del Ministerio de Defensa en el Ecuador, del Ministerio de la Embajada Norteamericana en Ecuador, que es el que decide si se da o no se da esos 10.000 metros cuadrados en Galápagos. Hoy y desde ahora en adelante, los presidentes que tenga Ecuador no se decidirán en elecciones. Va a pasar lo mismo que con el Consejo de Participación Ciudadana. Se llamaron a elecciones, perdió Lenín Moreno, no le convino, se fueron a la casa todos y se quiere ahora eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Se fueron a la casa los que ganaron las elecciones. Lo mismo va a pasar en las próximas elecciones. Si ganara alguien de Rafael Correa, también se va a anular las elecciones. Se va a decir que hubo kikirimeado y se harán 5 elecciones y se harán 10 elecciones hasta que salgan los que son enemigos de Rafael Correa. Punto. Eso es lo que se está vecinando y eso es lo que percibe el Ecuador cuando tiene 2 bases militares, una en Galápagos y otra en Manta. Y cuando tiene el Ministerio de Defensa subordinado a la embajada. Hoy Ecuador tiene la mayor cantidad imaginada de muchachos del Cuerpo de Paz, investigando y metidos en todos los barrios, en todas las zonas marginales, en todas las parroquias, en todo lo que sea posible, mandando información, informándose para ser espías, para ser agentes, para ser diplomáticos norteamericanos. Y tenemos a USAID. Es más, estamos endeudados con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional nos dice para dónde va la plata.
Sabemos que tenemos 10.500 millones de dólares y no sabemos dónde diablos se fue a parar. En Argentina les prestaron más de 50.000 millones de dólares y apenas recibieron ese dinero, 30.000 millones fueron a parar en paraísos fiscales. Pero todo el pueblo argentino tiene ahora que pagar ese préstamo, ese dinero que fugó, el dinero que le prestó el Fondo Monetario Internacional salió disparado para paraísos fiscales y ahora los argentinos tienen que pagar ese dinero prestado. Los 10.500 millones de dólares tenemos que preguntarnos porque se les está dando a los empresarios nada más para que generen empresas y ellos están cogiendo esa plata y están colocando en paraísos fiscales porque tienen miedo a las próximas elecciones. Y en teoría ellos van a ir pagando, pero ese dinero que era para reactivar la empresa, la economía y lo que sea, terminó siendo dinero para que ellos lo coloquen en paraísos fiscales, ellos lo inviertan fuera del Ecuador, saquen dinero y con eso lo paguen, pero no para generar empleos en el Ecuador. Muchas gracias.